usted y yo tenemos que ponernos en todo momento claros de que tenemos que decir: he ahí el Cordero de Dios. Ese es Dios, ese es el Señor. Al hacerlo así, ¿qué pasa? Yo le doy la oportunidad al Señor de que Él pueda actuar y que el Señor pueda atraer a la gente hacia sí, porque Él sí tiene la capacidad de atraer y tiene la capacidad de ayudar y de solventar las necesidades de las personas. Si yo atraigo a las personas hacia mí y si yo soy el que les suplo las necesidades, ciertamente en un momento inicial tal vez tengo que hacerlo, pero si yo les acostumbro a que yo soy el que tengo que suplir las necesidades, ¿qué sucede? La gente va a decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del pastor, mi socorro viene de Alvarito. No, la palabra dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que ha hecho los cielos y la tierra. Cuando la mirada mía está puesta en el Señor, yo entiendo que Él es el proveedor. Dios usa personas para bendecir, pero si yo no pego la mirada en Cristo, yo siempre voy a estar viendo las personas. Y hay gente que lleva años en la vida cristiana y solamente anda detrás de las personas, a ver de alguna manera qué puede obtener de las personas. Y no puede ser que nuestra vida cristiana sea así. Gloria a Dios por las personas lindas que Dios usa para bendecir a los hermanos. No solamente estoy hablando en conceptos económicos, en palabra, en guianza, en protección, en oración. Gloria a Dios por quien tiene un sentido de ser buen samaritano siempre. Alabado sea el Señor, y eso no se lo podemos decir que no está bien. Eso está bien, por supuesto. Pero yo en todo momento, cada vez que tengo oportunidad de ayudar, debo provocar que la persona ponga la mirada en el Señor, que dependa del Señor, que se guíe en todo momento por una absoluta dependencia. ¿Por qué? Cuando yo levanto a Jesucristo, cuando yo hago que la gente de alguna manera ponga la mirada en Jesucristo, ¿qué sucede? Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, dice el Señor. Entonces, cuando yo puedo lograr que la persona se fije en Jesucristo, el Señor los atrae, es como un imán. Entonces se forma el link, se forma la conexión. Como segundo aspecto de esa enseñanza de la palabra de Juan, está que cuando la persona conoce al Señor Jesús, una vez que lo conoce, una vez que lo vio y lo conoció y lo siguió, cuando la persona lo conoce, esa persona ya en ese momento puede empezar a instruírsele, puede empezar a formársele. Es difícil lograr que una persona se le instruya en doctrina si no conoce a Cristo. Hay gente que a veces viene por una necesidad a la iglesia, se le recibe a Cristo y todo, pero no conoce a Cristo. No se le dice qué hizo el Señor, qué está haciendo el Señor, qué hará el Señor. No conoce nada de Cristo y se empieza a decir: pero usted, ¿por qué tal cosa? ¿Usted por cuál otra? Ni sabía que había que hacerlo, ni sabía que tenía que conducirme así. Y a veces estamos exigiendo una conducta cristiana a una persona que es un bebé espiritual que no conoce a Cristo, que apenas lo vio de largo, que apenas tuvo una idea. Justamente el discipular, el formar, es que la persona pueda conocer a Cristo, identificar a Cristo. Y entonces, a partir de ese momento, la persona puede recibir instrucción, porque la persona, como les decía antes, no entra por esa puerta y dice: mire, por favor, aquí discipulan. Yo no conozco de nada del Señor, pero aquí discipulan. Ni idea sabe. La persona sabe que tiene un problema económico terrible, o que su familia está en una crisis X o Y, o que su vida moral es un desastre, y entra por esa puerta a ver cómo usted y yo le presentamos el plan de salvación, y de alguna manera Cristo Jesús interviene en su vida y le ayuda a dejar de ser un drogadicto, un fornicario o lo que sea. Pero no entra por esa puerta diciendo: mire, por favor, discipúleme. Ni idea de qué es ser un discípulo. Pero sin embargo, Dios, Jesucristo, sí le dice a sus discípulos: id y haced discípulos. De modo que quien entró por la puerta o quien yo me encontré en la calle, lo que el Señor dice en mi corazón es: fórmelo como un discípulo no suyo, mío. Enséñele todo lo que yo le he enseñado a usted. Ahí es donde está mi razón de ser. Ahí es donde ya entonces la persona de pronto puede interesarse como se interesaron en el Señor Jesucristo. Y entonces la persona dice: ¿dónde moras? Como diría: ¿a qué iglesia va usted? ¿Y qué es lo que hacen ahí en la iglesia?
y hay que hacer esto, y hay que hacer aquello otro. Ya entonces la persona empieza a interesarse en cómo es la vida de iglesia. Eso se llama doctrina. Pero es una vez que conoció a Cristo. Es muy difícil, casi imposible, pretender meter doctrina en una persona si la persona no conoce a Cristo. Primero tiene que conocer a Cristo. Y ok, una vez que conoció a Cristo, entonces, ¿qué está haciendo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué puede hacer el Señor? Cuando yo conozco al Señor, ¿qué pasa? Yo permanezco en su palabra. Yo permito que empiezo a amar su palabra. Empiezo a anhelar su palabra. Empiezo a disfrutar su palabra. Le pasa a las de mi amigo Norman cuando le regalamos una Biblia la primera vez, que llegó y la abrazó y la corría así, se la tocaba toda y dice, no quema, no hace nada. Y pasó, lo vi por el parque pegando gritos y levantaba la Biblia, que no lo quemaba. Empezó a amar la palabra. Y así tiene que ser nuestra vida, un amor por la palabra permanentemente, todos los días de nuestra vida. El amarla, el hacerla nuestra. Y entre más yo interactúo con la palabra, más me enamoro del Dios de la palabra. Por eso, cada vez que yo insisto en tiempo con Dios, no es en este libro, es en la palabra, porque este libro es pura palabra. Y entonces, ¿qué me obliga? A leer. Me obliga, no. ¿Qué me impulsa? ¿Qué me motiva? A leer un fragmento de la palabra día a día y degustarlo. Que difícilmente yo me detendría en esos 5 o 10 versículos, si no es porque de alguna manera tengo algo que me induzca a eso. Y entonces empiezo a degustarlo, empiezo a entender, empiezo a conocer al Dios de la palabra, empiezo a seguir al Dios de la palabra, empiezo a amar a ese Dios que de pronto me responde a través de la palabra y empieza a tener sentido mi vida. Porque la palabra del Señor dice así en Juan 8:31: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que no nos andemos en cosas. Dale gloria al Señor, ya que empezó allá. No nos podemos andar en cosas. La palabra misma está diciendo que somos discípulos del Señor si permanecemos en la palabra. ¿Y cómo vamos a permanecer si no la hacemos nuestra? Y vosotros permaneceréis en mi palabra. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Quien entró por esa puerta, entró por una necesidad de libertad. En el área económica, en el área espiritual, cualquier cosa. Pero él no sabe de esto. Pero usted y yo sí sabemos de esto. Él quiere que le quiten los chamucos de alguna forma, o que su situación que está ahí abrazándolo está terrible. Él no sabe que es a través del conocimiento de Dios, a través de la palabra. Porque cuando él conozca la palabra, cuando esa palabra se haga suya en su corazón, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya no es el diablo el que tiene el poder, es Dios el que nos ha redimido. Es el Señor el que ha dicho: pueblo mío, yo te he redimido, yo te he justificado. Alegraos, gozaos, dad voces de júbilo. Es lo que el Señor dice en su palabra. Cuando esa palabra la hago mía, si Dios lo dice, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Entonces, es eso lo que necesitamos. Es eso lo que necesitamos. Yo alabo al Señor por toda esta inclinación que Dios está permitiendo que se esté dando sobre lo que es los niños ahora con Oanza. Porque es palabra inyectada, palabra, en una forma muy entretenida, donde van a chupar palabra y van a hacer la suya. Y hay un montón de cosas que se van a ir cumpliendo ahí. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará. Empieza esa palabra a ser parte de su vida, a poder declarar palabra cuando se presentan las circunstancias, las adversidades. Mis palabras, lo que yo pueda decir, se lo lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, es una forma ¿de qué? De formar discípulos a ese nivel. Desde los 3 añitos, 4 añitos, a veces se pensaba que había que ver dónde los metía para que ustedes y nosotros aquí pudiéramos hablar la palabra, entonces hay que esconderlos en algún lugar. No, ellos son fundamentales, son vitales para la iglesia, porque es la iglesia que mañana vamos a ver. Si ellos son gente que se llenan de palabra, imagínense, ellos deben ser mejores que nosotros. Amén. Ese sería nuestro gran logro.